Muy buenas tardes. Bienvenidos al cuarto programa de Viernes de Vinculación del presente semestre y el presente año. Pero es el primer programa por los festejos en conmemoración de los 45 años de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El tema de hoy es las zonas costeras en México, una propuesta para su regulación. Por lo que el día de hoy nos acompaña un gran jurista, además profesor investigador adscrito al Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas de nuestra universidad. Él imparte docencia en los programas educativos de Derecho, también en los posgrados de Derechos Humanos, el del Desarrollo Sustentable y Globalización, y también en el posgrado de Ciencias Marinas y Costeras. Por lo que el día de hoy me siento muy orgullosa de tener como invitado al distinguido doctor Rodrigo Serrano Castro. Doctor, le agradezco mucho su presencia el día de hoy con nosotros en este programa que, como lo comenté, es el primero que tenemos en conmemoración por el aniversario de nuestra institución. Muchas gracias. Al contrario, licenciada Gabriela Soria Martínez, el agradecido soy yo por esta oportunidad. Efectivamente, en el marco del 45 aniversario de nuestra querida Casa de Estudios, y en realidad una gran oportunidad para saludar a la comunidad universitaria y para saludar en este programa a través de Radio Universidad, de Vinculación UAPS y también por Facebook Live. De tal manera que nuestro agradecimiento tanto al Departamento de Vinculación a cargo del doctor Mehdi Mesmodi y a ti, licenciada Soria, a quien tenemos el gusto de conocer hace muchos años, egresada también distinguida de la propia universidad y estupenda conductora de este programa de Viernes de Vinculación. No, le agradezco mucho, mucho, doctor. Antes de continuar, me gustaría compartir un poco de la extensa experiencia personal de nuestro invitado, ya que él tiene estudios de posgrado. El doctor Serrano actualmente es profesor investigador de nuestra universidad a nivel de licenciatura y a nivel posgrado, como lo comentábamos hace un momento. Aquí cabe destacar que su principal línea de investigación ha sido el derecho marítimo y pesquero. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es nivel 1, por parte del CONACYT. Él ha desempeñado diversos cargos de administración pública, federal y estatal. También fue abogado de nuestra universidad y actualmente es magistrado del Poder Judicial del Estado. Recientemente ha concluido un proyecto de investigación denominado Diagnóstico al marco jurídico vigente de las zonas costeras, diseño para su reforma y actualización. Y en este sentido va a ser nuestro tema, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de tener a una persona que ha colaborado de manera jurídica, profesional y personal en nuestra institución. Y doctor, quisiera aprovechar esta ocasión para que si a través de su experiencia y conocimiento en la historia de nuestra universidad, ¿qué nos puede compartir desde su valiosa participación, primero como abogado general y ya después como profesor investigador? Muchas gracias, licenciada. Fíjate que en realidad la universidad es nuestra segunda casa, casi nuestra primera casa, porque nos ha tocado, tuve el privilegio de verla nacer, literalmente en forma material. Hay una anécdota muy interesante. Estudiaba yo la preparatoria y en aquel momento estaba yo aquí en La Paz porque mi preparatoria la hicimos en el estado de Aguascalientes por diversas razones. Y me tocó estar, Gabriela, en la puesta de la primera piedra en la universidad, siendo gobernador entonces el licenciado Ángel César Mendoza Aramburu y el presidente de la República, don Luis Echeverría. Me gustaba mucho a mí la fotografía. Tenía una cámara que me había regalado mi padre, una cámara Minolta, y tomé varias fotografías de ese momento
Después obsequié mis fotografías a la propia universidad. Y pasarían los años, precisamente después de ese momento tan importante para la vida cultural, académica y social de Baja California Sur, y me incorporaría a la universidad posteriormente como profesor de asignatura, y pues con una carrera dentro de la propia institución como maestro, y tuve la fortuna, como bien lo dices, también de estar a cargo de la oficina del abogado general de la universidad. Recordemos que nuestra institución educativa se expide su primera ley en 1978, siendo gobernador precisamente don Ángel César Mendoza, quien fue el fundador de la universidad con una visión de futuro. No se tenían aquí escuelas o instituciones que impartieran educación superior. Aquellos estudiantes que terminaban su preparatoria tenían que buscar el camino para hacer una carrera en otra ciudad de la República. Hablamos de 45 años, pero en realidad es un momento muy corto, en realidad, estos 45 años. Pero todas esas generaciones anteriores a la creación de nuestra universidad, de jóvenes que deseaban y querían continuar estudios profesionales, tenían que emigrar a Guadalajara, a la Ciudad de México, a Hermosillo, a Monterrey, de tal suerte que pues fue mi caso, porque nosotros tuvimos que irnos a la Ciudad de México a hacer la carrera. De tal forma que estamos muy complacidos y además estamos muy contentos por estos 45 años de vida universitaria, donde se ha contribuido desde luego por los maestros, por las maestras, pero también por los ayudantes académicos, el personal de confianza, el personal sindicalizado, los alumnos y las alumnas que son la razón de ser, todas las generaciones que han egresado. Es decir, la universidad es o somos todos estos actores que han participado y que de alguna manera han contribuido para engrandecerla. Personal académico, personal administrativo, estudiantes, investigadores, los propios sindicatos de personal académico, de personal administrativo, pero también la universidad es sus laboratorios, sus programas de difusión cultural, lo que tiene que ver con la vinculación social, esta labor tan importante que hace el departamento en el cual estás adscrita. La universidad son sus campus también, los campus de La Paz, de Los Cabos, Constitución, Loreto, Guerrero Negro. La universidad son todos estos profesionistas que se encuentran ya actualmente en el mercado laboral, ejerciendo su carrera, su licenciatura o su ingeniería. La universidad son sus programas educativos. Me sorprendía al ver las últimas estadísticas que nos hablan ya de 32 programas de licenciatura o ingeniería, de 3 doctorados y alrededor de 9 o más maestrías, de tal suerte que, pues digamos, aquella visión que se tuvo en los años en los que la universidad surge, realmente demostró que efectivamente no solamente era una necesidad la universidad, sino que los subcalifornianos todos hemos respondido a ese gran reto que es impulsar la difusión de la cultura, la educación, los programas educativos, porque también la sociedad se involucra en la vida de la universidad. Entonces, yo creo que estos 45 años nos permiten decir que efectivamente se ha cumplido con ese papel de ser la institución, digamos, una entidad de prestigio con programas educativos certificados, con doctorados y maestrías que se encuentran reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
con egresados que están cumpliendo en sus centros de trabajo con lo que aprendieron en las aulas, con profesores capacitados, con perfiles importantes, con posgrado, muchos de ellos miembros del sistema de investigadores o con perfil deseable, de tal suerte que me siento yo en realidad muy agradecido por esta invitación que nos han hecho y en este momento tan trascendente para la vida de nuestra casa de estudios en sus 45 años de vida académica, que se están, digamos, conmemorando por la propia institución durante este mes de marzo. De tal manera, pues, que nuestro reconocimiento al señor rector, al señor secretario académico, a todo el personal directivo, a los jefes de departamento de cada uno de las áreas que tiene la institución, y pues también la satisfacción de haber contribuido con un pequeño granito de arena en este desarrollo y en esta superación de la comunidad universitaria, Gabriela. Sí, claro, la participación de todos, ¿no? Pues prácticamente de la sociedad, como usted lo comentó, y es cierto, anteriormente de la gente nativa, la gente sudcaliforniana, tenía que salir a otro lugar porque aquí no había manera de estudiar, y pues a veces la economía no lo permitía, entonces sí había, segura estoy, mucho talento, pero pues no se tenía el recurso. Y también preguntarle, ¿usted de la maestría en dónde la estudió, doctor? Bueno, en realidad nosotros hicimos el posgrado en la UNAM, en la División de Estudios de Posgrado. Ahí era la maestría o la continuación de esos estudios para arribar al doctorado. Entonces, fue en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y desde entonces, Gabriela, nosotros siempre nos impresionó mucho desde niños y pues no podía ser de otra manera siendo nativos y oriundos de esta península, de este estado, rodeado de mar. Siempre nos llamó mucho la atención el mar en todas sus dimensiones. Entonces, ya desde mi tesis de licenciatura y también en la tesis de doctorado, escribimos sobre temas jurídico-marítimos, de tal manera que fue siendo un poco mi inclinación en el ámbito de la investigación. Por ejemplo, mi tesis de licenciatura se refirió al Golfo de California, un estudio jurídico después de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, lo que se conoce como la CONFEMAR o CONVEMAR. Y luego la tesis de doctorado me referí yo a los efectos jurídicos en el mar en México derivados de la firma del Tratado de Libre Comercio, muy interesante. Y desde entonces esa inclinación por el derecho marítimo y pesquero y el derecho del mar continuó de tal manera que, como tú sabes, hemos venido impartiendo y soy el titular de la asignatura de Derecho Marítimo y Pesquero en nuestro programa educativo de Derecho en nuestra universidad. De tal suerte que el mar, la zona costera, pues que tanto representa para la humanidad en general y los más de 10,000, casi 11,000 kilómetros de litorales que tiene la nación, los mares territoriales de nuestro país, su zona económica exclusiva, su plataforma continental, sus islas, pero sobre todo lo que significa y la importancia que tiene la zona costera para las poblaciones, para los ecosistemas, esa interrelación que hay entre la tierra y el mar, esa franja muy delicada de biodiversidad que es la costa, ha sido objeto también de estudio por parte nuestra, y la propia universidad se ha preocupado durante mucho tiempo por estudiar esta zona costera. Nada más que tenemos estudios
muy importantes, muy relevantes en el área de ciencias marinas y costeras. Es decir, por el lado de la biología, por el lado de los ingenieros en pesquerías, los oceanólogos, toda la parte de las ciencias naturales, y estaba descuidado mucho o no se había buscado empatar estos conocimientos científicos que ya tiene la institución y otras muchas instituciones, por ejemplo, la institución hermana que es el CIBNOR, el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, o incluso el CICIMAR, que han estado prácticamente encaminados al estudio del mar, de la zona costera y el impacto que tiene la costa en la vida en general. Pero faltaba un poco también desarrollar la investigación en los temas sociales relacionados con el mar, entre ellos el tema jurídico. Entonces, los mares, la zona costera, tiene que ver, por ejemplo, con las cuestiones relacionadas con la lluvia, las cuestiones relacionadas con una serie de vida animal en torno a los, por ejemplo, a los humedales o a los manglares, la reproducción de las tortugas marinas en la arena de la playa, todos estos, digamos, todo este ecosistema específico de la zona costera cumple un papel muy importante en la naturaleza. La alimentación, por ejemplo, del gallito marino, que viene de muy al norte del continente a alimentarse a esas áreas, el papel que tiene el manglar fundamental para, digamos, lo que viene siendo limpieza tanto del medio ambiente aéreo como también del agua, porque sintetiza la contaminación en esas áreas. Lo que tiene que ver con el clima, ¿verdad? Entonces, la importancia de la zona costera, pues no hay duda que se tiene. Entonces, tenemos que buscar mecanismos como sociedad, como universidad y en su ámbito los gobiernos en cada una de sus competencias para proteger y para, digamos, ir perfeccionando los instrumentos de cuidado y control de nuestros espacios marinos y costeros, licenciada Soria. Sí, muchas gracias. Entonces, quiere decir que usted, desde sus estudios de maestría, y quiero entender que también el doctorado, ya iban dirigidos a algo específico que se necesita. Como lo comenta usted, en el país y particularmente para el estado de Baja California Sur, pues nuestros mares y costas son la parte fundamental de nuestros recursos naturales, ¿no? Y de nuestro propio hábitat. Y así entendemos también la importancia de los estudios que usted ha venido realizando durante muchos años en esta línea de investigación. También sabemos que recientemente usted concluyó un proyecto de investigación sobre el diagnóstico del marco legal aplicable a las zonas en el país. ¿Nos podría comentar un poquito más de por qué, cómo fue que se dio, qué motivación hubo y con qué propósito se realizó? Sí, efectivamente. Sí, fíjate que este fue un proyecto que fue desde luego avalado por la propia universidad, con el apoyo de la universidad, hay que decirlo, y también fue un proyecto que llamó la atención y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el sentido de que fue necesario generar un estudio de la legislación nacional y un poco legislación internacional aplicable al mar y a las zonas costeras para hacer un diagnóstico que nos permitiera con precisión arribar a resultados en ese sentido en cuanto a la mejora de nuestra normativa jurídica vigente. De tal suerte que el objeto de estudio fue precisamente la zona costera. Ya habíamos comentado anteriormente que implica esta zona o tiene que ver con las playas marítimas, tiene que ver con la zona federal marítimo terrestre, con los terrenos ganados al mar,
con los ambientes costeros, con las formaciones rocosas y acantilados, con los marismas, con los humedales, con los pantanos, con los manglares, lagunas costeras, estuarios, etcétera. Entonces, estas zonas son muy delicadas, pero contribuyen de manera muy importante a los ecosistemas y son en realidad áreas que deben de ser protegidas en virtud de su influencia positiva que tienen para las comunidades. De tal suerte que el estudio aprobado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología implicó un análisis jurídico de aquellas normas que refieren o tienen que ver con estas áreas, que son parte marítimas y partes terrestres. Pero, por ejemplo, nos encontrábamos con el primer problema que encontramos, fue que no existe una definición legal de zona costera. Es increíble. Por ejemplo, tenemos definición de mar territorial, tenemos definición de zona económica exclusiva, ya en la parte de mar. Sí. En la parte de tierra se tiene una definición de zona federal marítima. Sí. Pero es muy específica, pero no hay una definición legal todavía en este momento de zona costera. Desde dónde debe iniciar la zona costera y dónde debe determinar qué distancia debe considerarse. Y sobre todo que veíamos que hay muchas actividades económicas o de recreación que inciden en esta zona, pero cada actividad se regula por su ley propia de su materia. Por decir algo, la actividad turística tiene una ley de turismo. La actividad minera, pues tiene que ver con las leyes de esa materia. Lo relacionado con las áreas ejidales o núcleos agrarios colindantes con la costa, pues se rigen por las leyes agrarias. De tal manera que hay una dispersión, digamos, por materias o por actividades productivas que en realidad tienen que ver con estas actividades que se realizan cerca o prácticamente en la costa, que no tienen un tratamiento diferenciado la costa respecto al demás territorio, porque no está visualizado así desde su origen. Entonces, lo que se requiere es una política integral de visualización de la costa como un todo, donde precisamente dentro de las conclusiones a las que se llegan, pero además no es una conclusión nada más mía, sino de una serie de juristas importantes en el país y de grupos de la sociedad civil organizados, se está proponiendo y ya se propuso desde hace algún tiempo una iniciativa de ley de gestión integral de la zona costera. Es decir, una ley que en realidad regule y tenga que ver con la administración, seguimiento y con todas aquellas actividades que se lleven a cabo en esta zona para que haya una uniformidad de criterios a nivel nacional. Entonces, en realidad, esta iniciativa de ley ya se encuentra en el Congreso de la Unión, incluso desde hace ya varios años. Digo, no por mí, sino por un movimiento de ambientalistas, juristas y sociedad civil que ha impulsado esta iniciativa de ley de gestión integral de la zona costera y que pensamos nosotros que se tiene que continuar desde la trinchera académica impulsando este tipo de proyectos en beneficio, desde luego, de todos los sudcalifornianos y de todos aquellos que viven cerca del mar. Por ejemplo, en México se tienen 17 entidades federativas con litorales. Entonces, las actividades que se llevan a cabo en los litorales o cerca de los litorales, no está previsto desde el punto de vista jurídico una regulación única, uniforme, que aplique
más allá de cada actividad productiva por separado, que sí tiene sus leyes, pero que obedecen a otro tipo de concepciones o a otro tipo de intereses. No sé si logra explicarme. Sí, claro que sí, como lo comentaba, ¿no? Aparte todos tienen su ley que a veces dicen es la que me conviene y mejor trabajo yo con esa. Yo me defiendo, pero sí, definitivamente, nosotros tenemos esa responsabilidad también como institución, el hacer y realizar proyectos que posteriormente en la academia pues tengan algo de impacto, ¿no? Sobre todo pues ahorita en la licenciatura de Derecho. Y quería preguntarle eso, a raíz de esos resultados, doctor Serrano, y desde el punto de vista académico, con la implementación de dicho proyecto, como nos dice en su momento, aprobado por el CONACYT y por nuestra propia universidad. Los estudiantes ahí, ¿qué implica para ellos esa responsabilidad también de darle un seguimiento, de aportar, no sé, académicamente, en qué nos beneficia a los estudiantes? Sí, fíjate que es muy buena la pregunta, Gabriela, porque efectivamente el propio CONACYT exige que este tipo de estudios pues no se quede en un estudio de gabinete o de escritorio, no tendría objeto, sino que además del estudio de gabinete que se tiene que hacer, eh, que estos apoyos que CONACYT otorga para proyectos de esta naturaleza puedan permear en el alumnado, puedan permear en cuerpos académicos y también en el profesorado, de tal manera que a la par de los estudios a los que me he venido refiriendo, hubo un compromiso por ejemplo, de direcciones de tesis a nivel de maestría y a nivel doctorado sobre temas afines. Quiero decirte que bajo mi conducción y en mi calidad de director de tesis, fueron 2 alumnos de maestría y 2 de posgrado que lograron obtener su titulación a través de tesis relacionadas con temas costeros y marinos. Porque adicionalmente a la conducción de tesis en licenciatura en Derecho, también lo venimos haciendo en 2 posgrados de la universidad, el posgrado de Ciencias Marinas y Costeras y el posgrado de Desarrollo Sustentable y Globalización. Entonces, el proyecto mismo que te comento impulsó esas tesis de nivel de posgrado. Y luego, a nivel también de, digamos, productos intermedios, antes de llegar a las conclusiones finales, tuvimos a bien, a través de este proyecto, generar un libro digital denominado Apuntes de Derecho Marítimo y Pesquero, que es un CD que tiene alrededor de 25 temas debidamente esquematizados sobre esta materia que se imparte en la licenciatura en Derecho. No sé si se alcanza a ver aquí el libro, Sí, sí se ve. que Apuntes de básicamente es un libro que está y se encuentra en la librería de la universidad, pero también en la biblioteca, y que es un libro digital que se puede consultar de manera gratuita en la biblioteca de nuestra universidad o bien en la librería, y que definitivamente es una aportación encaminada a la formación de los alumnos de la carrera de Derecho o bien de aquellos que se interesen en el tema y que estén ligados a actividades marítimas, por ejemplo, quienes se dedican a tareas o actividades relacionadas con los puertos, la Administración Portuaria Integral, la Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, los agentes navieros, claro. para todo lo que son propiamente los diversos contratos de naturaleza mercantil y civil que se suscriben entre particulares respecto al traslado de mercancías por las rutas marinas y oceánicas.
de tal suerte que esta es una aportación importante. Otra aportación que tiene el proyecto es precisamente el libro final, de conclusiones finales, que es el resultado de este diagnóstico al marco jurídico vigente de la zona costera, que ya ha sido concluido, que ya está terminado y que actualmente se encuentra en los talleres gráficos de la propia institución, en imprenta, digamos, ya pasó la etapa de revisión, ya está en la etapa de edición y muy próximamente ojalá pudiéramos este libro que una vez ya editado e impreso, pudiéramos presentarlo también en algún momento y darlo a conocer a la comunidad universitaria, precisamente donde ya viene una especie de proyecto de iniciativa de ley de gestión integral de la zona costera para México. No es un proyecto, insisto, mío, sino que es una especie de visión nuestra derivada de otros estudios y otras propuestas que ya han sido presentadas en el Senado de la República y que por una situación o por otra esa iniciativa no ha caminado como se debiera dentro del proceso legislativo interno. Pero pues no hay que bajar la guardia, hay que seguir luchando por, seguramente es una iniciativa perfectible que puede ser mejorada, que tiene que ser estudiada en sus implicaciones, pero por decir algo, tenemos ya ejemplos muy claros, licenciada, de países que cuentan ya con una ley de costas. Por ejemplo, tenemos España, es uno de los países que tiene una ley de costas estupenda. También Cuba cuenta ya con una ley de costas, de tal manera que tarde o temprano los legisladores mexicanos tendrían que retomar este camino legislativo para dictaminar en su caso, modificar, ampliar o bien generar nuevas alternativas, pero ya hay una iniciativa de ley en el Senado y nuestro libro pues también apoya esa iniciativa y complementa con otros elementos adicionales jurídicos y legales, pues derivado del estudio y derivado de nuestra experiencia como profesor de la carrera de Derecho y la materia Derecho Marítimo, Derecho del Mar y Derecho Pesquero. No, y sobre todo la importancia y ya los años de estudio que se le ha dedicado a este tema, ¿no? A nivel nacional es factible poder tener esta parte jurídica, ¿no? Como dice, ya nada más es falta la mejor de darle el tiempo necesario, pero pues sin dejar de estar presionando y qué pasó con esto, ¿no? Y ahí sí, a veces creí, bueno, yo siempre tuve en cuenta o pensando que nada más el sector pesquero estaría involucrado e interesado, pero en realidad, pues son todos los sectores, ¿no? Porque si bien es cierto del mar, tenemos la materia prima a través de la pesca, pero ¿qué pasa con la costa? ¿Qué pasa con los hábitats? Como usted nos comentaba, ¿no? Todo lo que deja los esteros, esa parte, ¿quién la protege? Entonces sí es un trabajo, yo pienso que muy, muy integral. Aquí tenemos una pregunta que me gustaría hacerle antes de seguir. ¿Y cómo dice, aquí nos pregunta el doctor Medi? Gracias, doctor. ¿Cómo puede la ciencia de frontera, en la actual visión institucional del CONACYT, contribuir al incremento de los estudios costero marinos en Baja California Sur? ¿Cómo contribuye el incremento de los estudios costero marinos en Baja California Sur en esta pues nueva ciencia de frontera que tiene CONACYT? Es la pregunta que nos hacen. Sí, bueno, muy interesante la pregunta del doctor. En realidad aquí yo pienso que tenemos que los propios académicos, el propio profesorado, tiene que buscar la manera de interconectarse de manera multidisciplinaria.
yo creo que esta parte poco se ha explorado. Es decir, los profesores de ciencias agropecuarias pues están allá en su propia dinámica, pero están por su lado. Los profesores de ciencias del mar lo propio y nosotros los de sociales lo propio. Yo creo que aquí los proyectos que hay que presentar bajo este tipo digamos, de nuevas posibilidades del CONACYT son investigaciones que sean, digamos, multidisciplinarias, porque de esta manera creo que se abre una posibilidad amplia y que la respuesta está en nosotros mismos como académicos, en el sentido de que se participe en las convocatorias que haga CONACYT de aquí en adelante sobre estos temas, ya sea desde el punto de vista de los proyectos de ciencia básica o de otro tipo de proyectos. Fíjate que bien decías, licenciada, de la amplitud que se abre, porque yo les digo a mis alumnos cuando imparto la asignatura que son 3 asignaturas en una, porque efectivamente una es el derecho marítimo, otra es el derecho del mar y otra es el derecho pesquero y acuícola. ¿Qué diferencia habría entre estas ramas o vertientes? Bueno, el derecho marítimo regula las relaciones jurídicas entre particulares respecto a todos los contratos que se celebran entre particulares, personas físicas o morales relacionadas con el mar. Por ejemplo, los contratos de arrendamiento de buques, el contrato de seguro, el contrato de hipoteca marina, transportación de personas, transportación de mercancías, lo que tiene que ver con los puertos, lo que tiene que ver con las embarcaciones y los permisos para navegar, el abanderamiento de los buques que tienen que enarbolar la bandera nacional, los buques que son nuestros, mexicanos. Entonces, todos los aspectos portuarios y todos los aspectos civiles y mercantiles relacionados con el mar los regula el derecho marítimo. Las facultades que tiene el capitán del buque. Por ejemplo, los capitanes del buque tienen facultades muy interesantes en materia civil y hasta en materia penal, porque la autoridad máxima en un buque es el capitán. Entonces, ¿qué sucede si hay un acto o una situación jurídica trascendente en el buque? El capitán asume atribuciones temporales de autoridad en materia civil y en materia penal. Si un pasajero quiere, por ejemplo, se siente de repente mal y quiere extender un testamento en la travesía oceánica, lo puede hacer ante el capitán del buque. ¿Qué sucede si el capitán tiene que poner orden en una situación que se salga de control en una embarcación? Pues puede ejercer algún tipo de actividad como autoridad en ese momento, en tanto llegan a puerto. En fin, todas las situaciones relacionadas con lo que sucede en un buque, el capitán es la autoridad máxima. ¿Por qué? Porque inclusive desde el punto de vista de la teoría jurídica, la embarcación mexicana, desde el momento en que se enarbola la bandera, se considera que es extensión del territorio mexicano. Entonces, todo lo que suceda ahí es competencia de las autoridades mexicanas. Y en lo que se llega a puerto para reportar cualquier situación que se pueda presentar, el capitán tiene las facultades. Entonces, es el derecho marítimo. Luego, el derecho del mar tiene que ver con una regulación internacional de los espacios oceánicos. Prácticamente hablamos de la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, que establece no solamente los espacios de jurisdicción nacional o donde los países pueden ejercer soberanía y sus medidas y sus definiciones, sino también regula lo que es el alta mar o lo que sería aquellos mares que están más allá de los nacionales, donde ningún estado puede tener primacía sobre otro, ningún estado nacional, en lo que es el mar internacional o alta mar, ¿verdad? Entonces son situaciones
del mar internacionales. Ese es el derecho del mar. Y por último, el derecho pesquero y acuícola, que como tú bien decías, es una actividad muy importante, pero esta está regida por una ley en nuestro país, que es la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que regula la actividad extractiva de peces, mariscos y moluscos del mar, o bien también la actividad de cultivo de también estas especies por parte del ser humano en estanques o en zonas controladas, como es la maricultura o la acuacultura. La acuacultura es tan importante ya para efectos de producción alimenticia, de productos del mar, que está teniendo un crecimiento muy grande la acuacultura, sobre todo cuando se trata de esta actividad respecto a la producción de especies que pudieran estar en riesgo de una eventual, digamos, sobreexplotación, porque tenemos especies marinas que están sobreexplotadas y que la salida para efectivamente reducir esa sobreexplotación es la acuacultura. Entonces, la pesca y la acuacultura es una actividad fundamental que se debe de impulsar y que también forma parte de estos estudios generales respecto a las costas y los mares de México y en el contexto internacional también, a través de estudios de derecho comparado. Nosotros nos tocó estar también en una estancia de investigación en la Universidad de Valencia, en España, por ejemplo, haciendo estudios de derecho constitucional y marítimo de la legislación de España y comparándolo con la legislación de México. España es uno de los países de Europa que tiene una mayor capacidad de pesquera y de no solamente de extracción de la pesca, sino de almacenamiento de peces, mariscos y moluscos, porque es quien surte en gran medida el mercado europeo de estas especies. El puerto de Vigo, por ejemplo, el puerto de Vigo, que es uno de los puertos más famosos, más importantes por el número de descarga y almacenamiento de productos del mar y su distribución a la Comunidad Económica Europea. Sí, sí, doctor, pues mire, bien nos dijeron que se nos iba a hacer cortito el tiempo. Ya para concluir, doctor Serrano, estoy encantada escuchándolo y por mí hubiera seguido otra hora o 2 horas más, ¿no? Sí. Algo que nos quiera compartir, que no le hayamos preguntado y que usted quisiera compartirnos en este tema o en alguno que haya quedado pendiente de abordar, ya para cerrar la entrevista. Pues nuevamente agradecerles, licenciada, la invitación, felicitar a los universitarios. Cuando hablamos del 45 aniversario de la universidad, como decía yo hace un momento, la universidad somos todos los que hemos tenido alguna vinculación con la institución educativa. Entonces, hay que felicitar desde luego a nuestras autoridades universitarias, pero también a los jefes de departamento, también a las maestras, a los maestros, al alumnado, al personal de confianza, al personal sindicalizado, a todos aquellos egresados que tendríamos que celebrar y reflexionar sobre estos 45 años de vida universitaria y todo lo que ha aportado la institución educativa a la sociedad y a Baja California Sur. Por el lado de la investigación y de la academia, yo creo que sí tenemos que seguir impulsando estudios o trabajos de tesis, ya sea a nivel licenciatura o a nivel posgrado, sobre temas marítimos, pesqueros y de derecho del mar. Tenemos esa gran oportunidad porque el mar representa no solamente, digamos, una biodiversidad extraordinaria y una posibilidad de obtener alimentos, además de muy alto valor nutritivo, sino que desde luego Baja California Sur, rodeada de mar, casi una isla. Mucho tiempo se pensó que éramos una isla,
Sí. lo somos en los hechos. Entonces yo creo que definitivamente, y así se ha planteado, por ejemplo, en los programas gubernamentales, institucionales, en los planes de desarrollo, que después del turismo, como fuente directa de ingresos y como actividad económica fundamental el turismo para nosotros como entidad federativa, yo diría que después del turismo tendríamos que pensar en la pesca, pero no nada más en la pesca, sino en el aprovechamiento integral de nuestros mares y con una regulación de la zona costera que nos permita disfrutarla, explotarla incluso en buenos términos, pero con responsabilidad y sobre Claro. todo con sustentabilidad, licenciada Sori. Entonces, yo creo que hay mucho camino por recorrer y desde luego una invitación a los estudiantes también a que profundicen en estos temas y que de alguna manera el mar esté presente siempre en los estudios universitarios como una prioridad para para toda la institución. Pues muchas gracias, doctor. De verdad que muy enriquecedora su experiencia. Le agradezco y también lo felicito por sus trabajos como profesor investigador de la universidad y también como magistrado. Muchas gracias y los esperamos el otro viernes con un viernes más de viernes de vinculación. Gracias.